Vamos a leer en Primera de Corintios capítulo 3, versículos del 10 y 11. Primera de Corintios, la carta de Primera de Corintios, capítulo 3, versículos del 10 al 11. Y la palabra dice así: conforme a la gracia de Dios que me fue dada, yo como sabio arquitecto puse el fundamento y otro edifica sobre él. Pero cada uno tenga cuidado como edifica encima, pues nadie pudo poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Antes de comenzar, quiero hacerle estas 3 preguntas para que nosotros podamos caminar y aprender cómo el Señor quiere que seamos guiados en nuestra vida a través de estos versículos. ¿Quién nos capacita para formar a otros en la fe? ¿Importa cómo edificamos sobre el fundamento de Cristo? ¿Puede haber otro fundamento igual o mejor que Cristo? El título de este mensaje lo traigo titulado El Fundamento. Y los textos que hemos estado leyendo las semanas anteriores han ocupado términos como aquellos que aún beben leche, que debemos avanzar en el crecimiento que da Dios. Y hoy también vamos a estar aprendiendo acerca de lo que son los fundamentos, lo que es el fundamento. Y estas cualidades, cuando nosotros hablamos de cómo Pablo viene ocupando esta analogía de aquellos que beben leche, de aquellos que deben crecer, seguir avanzando al crecimiento, y aquellos que deben tener el fundamento, es muy parecido a lo que hoy día nosotros vemos la labor de nuestras madres. La labor de nuestras madres, en primera instancia, cuando nosotros nacemos, es que debemos tomar leche. Pero nuestras madres no están muy interesadas en que nos pasemos toda la vida tomando leche del pecho. Ya, ese no, para ellas no es muy agradable. No tan solamente porque es incómodo, sino porque también ellas desean ver crecer a sus hijos. Desean ver que sus hijos puedan crecer, ser sanos. Y también vemos que dentro de lo que hemos estado viendo, de lo que hemos estado leyendo, también las madres cumplen un rol fundamental en cuanto a lo que es el fundamento. Ya que nuestras mamás han hecho un gran trabajo con nosotros, de que nos han alimentado, nos han ayudado a que nosotros podamos crecer en la vida, y también ellas nos han formado en los cimientos de nuestra educación, de nuestro carácter, de muchas veces nuestra fe y nuestros valores que tenemos hoy en día. Las madres nos forman, las madres continuamente quieren que nosotros avancemos, que nosotros crezcamos, que nosotros seamos fundamentados en valores importantes para la vida, que tienen que ver con la fe, tienen que ver con la verdad, tienen que ver con las cosas que nos pueden hacer bien a nosotros. Y es así como el apóstol Pablo también, él nos forma y está formando a los hermanos de la iglesia en Corintio en que ellos puedan conocer el fundamento. Así también con el esfuerzo que han hecho nuestras madres, el apóstol Pablo tiene el mismo interés, no tan solamente de darles leche, ya que él en su momento dijo que solamente podían beber leche y aún todavía no podían comer comida sólida. Por lo tanto, el apóstol Pablo les da leche cuando necesitan tomar leche. Pero el apóstol Pablo también tenía un interés con los hermanos, con la iglesia de Corintio, y es también que ha sido movido por el Espíritu Santo para que el día de hoy nosotros también vayamos en el crecimiento, pero entendiendo, crecer por crecer no es la forma, sino en qué fundamentos vamos a estar creciendo. Y el apóstol Pablo se preocupó por aquellos hermanos para que ellos pudieran ser formados y cimentados en el fundamento que es Cristo Jesús. Pero, ¿quién nos capacita a nosotros para formar a otros en la fe? El apóstol Pablo, si nos fijamos en el principio del versículo 10, dice: conforme a la gracia de Dios que me fue dada, yo como sabio arquitecto puse el fundamento y otro
y otro edifica sobre él. Él le parte diciendo, conforme a la gracia que me fue dada. Él reconoce, el apóstol Pablo reconoce que toda esta obra, toda esta capacitación que él está dando a través de esta carta a los Corintios es que solamente ha sido por la gracia de Dios. Esto no ha sido porque Pablo tenía habilidades, aunque si nosotros nos fijamos, el apóstol Pablo tenía grandes habilidades. Sabía varios idiomas, tenía nacionalidades, doble nacionalidad. Él era fariseo de fariseos, o sea que él conocía la ley de una manera de tapa a tapa. Y él tenía mucho estudio y tenía mucho conocimiento acerca de las Escrituras y acerca también de la fe. Pero él asume de primera instancia, comenzando en el versículo 10, conforme a la gracia de Dios que me fue dada. Esto solamente lo que está haciendo el apóstol Pablo no es porque él sea grande o sea muy habilidoso, sino que él parte asumiendo que todo lo que va a decir es conforme a la gracia que Dios le dio a él. Es por eso que él puede capacitar en la fe a otros. No fue por sus habilidades, no fue y tampoco es por nuestras habilidades que nosotros podemos caminar en el fundamento. Pero así como nuestras madres se han esforzado mucho para que nosotros podamos crecer y las madres se han esforzado por formar a sus hijos, Pablo también se esforzó. Pablo también se esforzó para que ellos pudieran entender el fundamento. Dice la Escritura, conforme a la gracia de Dios que me fue dada, yo como sabio arquitecto. Cuando nosotros vemos esta descripción que da Pablo, si nos fijamos bien, él da un término y que es que él ha sido arquitecto. El día de hoy quizás ustedes, quizás alguno de ustedes pueda ser arquitecto. Aquellos que son arquitectos saben que un título para ser arquitecto no se adquiere en una semana, no se adquiere en 2 meses, ni siquiera en un año, sino que en mucho tiempo dependiendo de cómo cada uno va siendo capacitado. Pero es un largo proceso de esfuerzo a través de la preparación. Y para esto uno tiene que estar dispuesto a prepararse. Uno no puede ser un arquitecto simplemente por querer o por tener nociones de ideas acerca de lo que es la construcción. Todo esto con el fin para que cada persona que ha sido preparada pueda liderar y capacitar mediante la gracia de Dios a otras personas. ¿Se imaginan ustedes personas que tengan las ganas de ser arquitecto y pongan en su currículum eso y vayan a construir algo? ¿Qué va a pasar con eso? Nosotros hoy en día vemos que a veces han colapsado algunos edificios a través de una mala arquitectura. Y que muchas veces personas creen que por saber algo de construcción pueden dedicarse a esas cosas. Y no es así. Hay algunos que creen porque han jugado el juego Minecraft, pueden ya construir y hacer grandes obras. Pero si bien es cierto el juego de Minecraft y que, bueno, ahora hace poco salió una película, se trata de construcción, de arquitectura, ese juego no representa la vida real, ya que los bloques que se colocan no es afectado a la gravedad y no necesitas saber mucho, poner donde tú deseas que esté. Pero la arquitectura en la vida real se mide así. Debe haber cálculos de soporte, de material, de viento, aerodinámica, el suelo y todos esos cálculos para que justamente el edificio no colapse. Porque podemos hacer una impresionante construcción como arquitectos, pero si no hemos estado lo suficientemente preparados para hacerlo bien, eso tarde o temprano se va a caer.
Y todo esto no es con el fin de que Pablo quiera construir casas o construir otro tipo de cosas, sino para poder capacitar a otros y liderar a otros. Y es que debemos tener claro, hermanos, que el liderazgo no es un rol de control, sino de formación, de entrega y también sacrificio. Debemos comprender que este rol de liderazgo no es para estar sobre otros, sino justamente para que podamos formar nosotros a cada una de las personas. En la carta a los Efesios, capítulo 4, en el versículo 11 y 12 dice así: y Él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Si nos fijamos bien, Él dio estas capacidades a través del Espíritu Santo a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio. Esto no es para jactarse, no es para decir lo bueno que soy, las construcciones que yo he hecho, las que llevan mi nombre, sino todo lo contrario, para poder capacitar a los santos para la obra del ministerio y así edificar el cuerpo de Cristo. Hermanos, nosotros debemos edificar en Cristo Jesús. Es eso lo que la Escritura nos está enseñando en el día de hoy. Es eso lo que la Escritura quiere que nosotros entendamos, que nosotros debemos ver, debemos entender que debemos edificar en Cristo. Si nosotros no edificamos en Cristo, vamos a estar en serios problemas. Pero dentro de las preguntas que estuvimos viendo, ¿importa cómo edificamos sobre el fundamento de Cristo? ¿Acaso importa cómo edificamos o es simplemente edificar? Nos dice edifiquen, bueno, vamos a edificar sobre Cristo y como pues ahí se va. Ahí vamos viendo en el camino. En el camino se arregla, echando a perder se aprende, como hay dichos así. Pero no es lo que la Escritura nos está diciendo. Sí importa cómo edificamos. No todo lo que se construye en el nombre de Dios es duradero. Es así como muchas veces nosotros vamos a ver, hermanos, cosas que se construyen en el nombre de Dios, ministerios que se construyen y se forman en el nombre de Dios, pero que no son duraderos, que solamente quedan como un recuerdo de algo que pasó, de una obra o de una actividad que se hacía antiguamente, pero no algo que permanece en el tiempo. Es por eso que yo les digo que muchas veces ustedes se pueden topar y quizás algunos de ustedes han tenido que vivir en obras o en ministerios las cuales no han continuado. Y es eso lo que yo les digo. No toda obra que se construya bajo el nombre de Dios, esto va a permanecer. ¿Por qué? Porque no es simplemente edificar cualquier cosa o edificar en cualquier parte, sino que tenemos que edificar sobre el fundamento que es Cristo. Hay que edificar con cuidado. Debemos ser cuidadosos al momento de edificar. Porque nosotros podemos edificar tanto de una manera buena, también podemos edificar de una manera mala. Podemos levantar algo que no esté bien hecho. Y después todo lo que vaya después de eso no se va a poder corregir. En la casa que actualmente vivo yo, es una casa bien antigua, que fue construida hace mucho tiempo. Y hay una cosa que yo siempre veo al momento de querer construir nuevas cosas, es que una de las cosas principales que uno puede ver es que no se hizo de la manera más derecha que podamos decir. Y varias casas de la zona donde yo vivo tienen el mismo problema, de que no son 100% cuadradas o no están 100% derechas. Y es así cuando me ha tocado a mí construir en mi hogar, junto a algunos hermanos aquí que me han apoyado en eso.
Y queremos hacerlo lo más derecho posible, incluso con niveles láser y todo el aspecto, para que pueda quedar muy derecho. Nos damos cuenta que al hacerlo derecho, se ve chueco. Y la única manera en que la percepción de la vista vea que está derecho es hacerlo chueco, es hacerlo descuadrado. Cuando uno trata de hacer algo recto sobre algo que no está hecho de la forma derecha, se va a ver mal, no va a calzar, va a causar problemas, porque no se puede edificar sobre algo que ya no ha estado bien desde el principio. Ahora yo les digo, estas cosas igual no es tan notorio, son centímetros, pero claramente esos centímetros sí importan bastante. Importan bastante cuando alguien quiere hacer algo derecho, ya que todo lo que se cimienta en ese lugar debe estar con esa inclinación. ¿Para qué? Obviamente, para que se vea derecho, aunque sabemos que no está derecho, pero funciona. Pero no es lo que Dios nos está mandando a hacer. No nos está diciendo que nosotros construyamos de esa manera. De hecho, cuando nosotros emprendemos una construcción, lo primero que se hace antes es poner los cimientos. Y los cimientos y hacer un radiel y todo eso para justamente poder, una vez que se ponga a construir, poder hacerlo de la mejor manera posible. Por eso, hermanos, nosotros debemos edificar de manera responsable. Debemos ser responsables al momento de edificar. Pablo nos dice en el versículo 10, pero cada uno tenga cuidado cómo edifica encima. No es simplemente edificar por edificar. Debemos ser cuidadosos. Cada milímetro, cada centímetro, como dicen los maestros, quedó plomo. Cuando aquí estuvieron instalando el aire acondicionado, los hermanos aquí taparon allá arriba, que se veía allá arriba, y me mandaron una foto donde se veía un láser. Y estaba derechito. Llega a dar gusto, es satisfactorio ver cuando algo está bien hecho, cuando algo está derecho, cuando algo se hizo de buena manera. Es por eso, hermanos, que nosotros debemos ser responsables de la manera en cómo edificamos. Y Pablo dice, pero cada uno tenga cuidado cómo edifica encima. No por nada él nos está diciendo que tengamos cuidado, sino que tenemos que fijarnos con qué propósito él quiere que nosotros tengamos cuidado. No es simplemente para ser delicados, no es simplemente para ser cuidadosos, sino qué repercusiones tiene el no ser cuidadoso y el no ser responsable. Eso va a traer graves problemas a su vida y a la iglesia, a su familia, a sus finanzas, a su salud. El edificar de una mala manera traerá un caos tan grande que al momento de querer reparar todo, va a haber que echar todo abajo. Así como muchas veces hay gente que compra casas y lo que se ve forzada es a derrumbar todo lo que hay para hacerlo bien desde la raíz. Hacerlo bien desde los cimientos. Y es que a veces parece ser lo más complicado, pero dentro de la perspectiva de alguien que quiere hacer algo bueno, es lo más óptimo. Sacrificar, esforzarse por hacer todo de nuevo y hacerlo bien. Eso no es nada fácil. Lleva una gran inversión de tiempo, lleva inversión de recursos, de cansancio, de estrés. Yo creo que más de alguno de aquí le ha tocado edificar su casa y pedirle a algún maestro que no sea un buen maestro. ¿Cuánta rabia pasa una persona cuando contrata a una persona que no es un buen maestro? Como dice el dicho, lo barato sale caro. Que muchas veces nosotros estamos buscando eso, edificar
con algo que se vea muy bien, pero que sea barato, que requiera poco esfuerzo, que requiera menos esfuerzo, que requiera menos sacrificio. Y es que muchas veces nos hemos topado con que el tratar de evitarnos ese exceso de sacrificio en cuanto a lo que gastamos y pagamos, se ve reflejada en un error, en más gastos y también en un desastre que hay que volver a hacerlo todo de nuevo. Pero por más que nosotros queramos tener una actitud de decir, bueno, ahora voy a tener cuidado cómo edifico. Pero yo les pregunto, hermanos, pasando a una tercera pregunta, ¿puede haber otro fundamento igual o mejor que Cristo? El versículo 11, y si nos fijamos bien, en 1 Corintios nos dice, pues nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Cuando nos preguntamos si realmente existe otro fundamento que sea igual o mejor a Cristo, la respuesta es simplemente que no. No todo lo que está fundamentado va a estar bien hecho. No todo lo que se fundamenta encima tiene que estar bien, sino que tiene que ser fundamentado en Jesucristo para que pueda estar bien hecho. Si nosotros no fundamentamos en Cristo Jesús, eso va a ser un fracaso. Eso se va a considerar como un fracaso. Y si bien es cierto, Jesucristo es el fundamento, que es muy derecho, podemos pretender querer fundamentar encima, pero a nuestra manera. ¿Y de qué le sirve a usted tener un excelente y milimetrado fundamento si todo lo que usted va a hacer encima lo va a hacer a su manera y no rigiéndose por aquellos cimientos? No tiene caso tener un buen cimiento. Eso está destinado a fracasar, por más bonito que se vea, por más bueno que parezca. Y es que así también vemos hoy en día que muchos edifican la iglesia basándose y fundamentándose en otras cosas que no tienen nada que ver con lo que nos enseña el Evangelio. Algunos edifican sobre el carisma de las personas, sobre doctrinas humanas, sobre tradiciones y también líderes, como lo estaban haciendo en la iglesia de los Corintios. Y ellos estaban fundamentando sobre líderes, diciendo, no, yo soy de Apolo, no, yo soy de Pablo, teniendo preferencias y enfocándose en que el ser cristiano dependía de esos líderes, de esos hombres. Pero hermanos, nosotros debemos tener en cuenta que el fundamento correcto determina la estructura. Si nosotros vamos a fundamentar en Cristo Jesús y vamos a construir en el fundamento que es Cristo Jesús, es aquel fundamento el que rige toda la estructura. No podemos nosotros hacerlo a nuestra manera. Tiene que ser en Cristo Jesús. Así también Jesucristo en algún momento también dio una parábola acerca de la casa construida en la roca y aquella construida en la arena. No lo vamos a leer en este momento por cosas de tiempo, pero usted lo puede leer en Mateo 7. Si usted gusta en su casa puede leerlo. Y esta parábola se basa en que algunos construyeron la casa sobre la roca y otros construyeron la casa sobre la arena. Pero cuando tenemos que ver el momento de donde se decide todo, ¿qué casa es la que va a resistir? ¿Aquella casa que está en la roca o aquella que está en la arena? Aquella que está en la roca. Haciendo una ilustración de que si nosotros construimos nuestra fe sobre la roca que es Cristo Jesús, esta permanecerá. A veces pensamos, ¿por qué la fe de un hermano no permanece y no fue firme? Es porque no se conoció y no se pudo construir sobre el fundamento. Porque cuando conocemos genuinamente y construimos bajo las Escrituras, vamos a ver que puede venir cualquier cosa, pero va a ser una casa indestructible.
como estos programas que dice, pongámoslos a prueba, y vienen científicos y explotan cosas, podría pasar lo que incluso llegar un tsunami de manera espiritual, ilustrando esto, pero esa casa no va a sufrir ningún daño. Si estamos fundamentados en Jesucristo, nosotros podremos ver que realmente permaneceremos así como la casa que permaneció en la roca. Hermanos, ¿sobre qué está edificando? ¿Sobre qué está construyendo usted su vida? ¿Sobre qué está construyendo? ¿Está edificando sobre Cristo o sobre ideas cómodas, emociones o incluso personas? ¿En qué está construyendo? Así como nuestras madres se esforzaron, hermanos, en formarnos desde niños, nosotros también debemos esforzarnos por crecer, para que nosotros podamos crecer y construir en el verdadero fundamento. Debe haber un esfuerzo. Si bien es cierto, la gracia la da Dios, pero nosotros, como aprendimos la semana pasada, somos colaboradores. Por lo tanto, debemos ocupar aquellas cosas que Dios nos ha dado para poder edificar, para poder guiar, para poder liderar a otros, enseñar. Pero eso lleva un sacrificio, eso lleva un costo. Como cada cosa importante que queramos hacer en la vida y sobre todo una edificación. Aquellos materiales que son firmes, rigurosos y bien hechos, ¿cómo hace la evaluación el banco? ¿Alta o baja? Y aquellos materiales que son blandos, que pueden ser desarmados o en lugares que no ha sido regularizado, ¿cómo lo evalúa el banco? Con bajo porcentaje. Y es porque aquellos materiales que están sólidos y están bien estructurados tienen un valor que va aumentando con el tiempo. No va quitando valor a la construcción. De hecho, va aumentando. Es así como cuando nosotros construimos en la roca que es Cristo Jesús, en vez de menguar bajo las situaciones o incluso sobre la inflación, permanecemos, nos hacemos más valiosos y nos hacemos más fuertes en Él. Entre más cosas vengan a nuestra casa, si estamos fundamentados en el fundamento que ha sido Cristo Jesús, nosotros podemos permanecer en Él. Hermanos, debemos esforzarnos en crecer y en fundamentar y en construir en Cristo Jesús. En este Día de las Madres, yo les propongo que honren aquellas que lo han formado a usted, que le han dado cimientos, que le han dado fundamentos. Pero también agradezca a aquellos que le han cimentado en la fe en Cristo Jesús, aquellos que le han llevado en Cristo Jesús a poder estar fundamentados en la roca. Hermanos, Dios no nos llama solamente a recibir un buen fundamento. Dios no está interesado solamente en que usted reciba un buen fundamento, sino que construya con cuidado y fidelidad sobre ese fundamento que usted está recibiendo el día de hoy. Así como una madre no se rinde con su hijo hasta verlo madurar, Dios también no se rinde con ustedes. Pero Dios los quiere llamar a crecer, a tomar una decisión de construir en el crecimiento, en el fundamento que es Cristo Jesús. Hermanos, queridos hermanos, edifique su vida, edifique su hogar, edifique su iglesia sobre el fundamento eterno que es Cristo Jesús.